Bueno, mi gente, ¿qué es lo que está pasando? Este es tu agente de bienes raíces, Emilio Encarnación, y hoy vengo con más información y hasta parte de una historia, ya que estuve leyendo un poco y estudiando al respecto de este nuevo bill que va a pasar a la mesa, concerniente a un nuevo grant de $25,000 para los first time home buyers, pero esto tiene ciertas cualidades para cualificar, así que nada, regreso en unos segundos a hablar de eso y mucho más. Y ya estamos de vuelta. Gracias por estar conmigo en estos videos. Así que si te gusta la información que estamos trayendo, por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo para que otras personas que les guste este tipo de información que estamos trayendo puedan también accesar y tener esta información a la mano. Ok, so estaba diciéndoles que estaba hablando sobre
este tema, ¿verdad? De este bill que va a estar sobre la mesa, concerniente a $25,000, ¿verdad? Para first time home buyer, hasta $25,000. Y este bill tiene ciertas, ¿verdad? Pudiéramos decir restricciones o cualidades, ¿verdad? Ya que va a ser para minorías, African American, latinos, para las minorías, y especialmente esas que sus padres nunca compraron casa. Esa es una de las reglas también para cualificar si pasan ese bill. Sus padres no compraron casa, o si compraron casa pero tuvieron situaciones donde pues por todo esto de la pandemia o enfermedad o algo así, pues perdieron esa casa en foreclosure o algo así. Y si ellos mismos, los hijos, ¿verdad?, de esos padres que nunca compraron casa o perdieron casa, no han comprado casa nunca, o por lo menos en los pasados 3 años, pueden cualificar para este grant de hasta $25,000. No va a ser un tax credit, sino que va a ser dinero ahí en la mesa para poder comprar una propiedad. Partiendo de la premisa de que pues el inventario está bajo y hay muchos compradores, pues creo que no sería bueno como que comenzarlo desde ya. Hay que ajustar ciertas cosas en la economía y que más casas entren al mercado. Pero la iniciativa, me llamó la atención la iniciativa de por qué para minorías y en específico para los African Americans, ¿verdad? Que están legislando el partido en poder para poder así llevar a cabo estos $25,000 para las personas que no son dueños de propiedades, especialmente hijos de padres que nunca pudieron completar su sueño americano de tener propiedad y todas estas cosas. Y me llamó la atención ya que pues escuché ciertas personas comentando, y inclusive cuando yo leí el bill así por encima, pues me estuvo curioso, ¿verdad? Sabemos que estamos viviendo en unos tiempos totalmente distintos, una generación distinta, tantas cosas que estamos viendo en las noticias a diario y todas estas cosas. Me llamó la atención este bill y seguí buscando información. Obviamente seguí buscando información al respecto de qué es lo que está tratando el gobierno de accomplish o de lograr, ¿verdad? Porque había un tax credit de $15,000 para first time home buyers y no tenía ninguna de estos tipos de restricciones o de proceso de cualificar, que fuera minoría, si fueran afroamericanos mejor, de padres que no tuvieron casa, etcétera, etcétera. Y me puse a buscar información, ¿verdad?, por la curiosidad, y encontré cosas que no nos enseñan en la escuela de bienes raíces. Y me topé con un libro de este señor que se llama Richard Rothstein. Este libro él lo escribió en el 2017, en el 2017, y el libro se llama El color de la ley. Y ahí en este libro de esta persona, ¿verdad? Usted busque, voy a poner el link cuando lo ponga esto en YouTube, para que usted busque información y podamos hacer una conexión a este programa de este grant de $25,000, comparado cómo el gobierno siempre ha estado involucrado, especialmente la FHA, Federal Housing Authority, la cual esos préstamos son, yo siempre, ¿verdad?, le digo a la gente, compra con un FHA, compra con FHA. Y al enterarme de toda esta historia, no le niego que quedé sorprendido, no la sabía. Le digo que en bienes raíces no me enseñaron eso, y quiero compartir un poco con ustedes, ¿verdad? Y vamos a empezar desde el 1933, donde obviamente por la depresión y todo lo que venía ocurriendo, la guerra y todo esto, había una escasez de propiedades
y el gobierno federal comenzó un programa, obviamente designado para aumentar, ¿verdad? La vivienda en los Estados Unidos, pero a la misma vez este programa iba dirigido a segregar, a dividir, ¿ok? Escuche esto bien. So, el gobierno comenzó estos esfuerzos para proveer vivienda, pero primeramente este programa de housing estaba designado para proveer vivienda para blancos, para gente de clase media o de clase baja mediana, para este tipo de familia. So, ¿qué sucede? Que los afroamericanos fueron totalmente dejados a un lado y no estaban en los planes de el gobierno a través de la Federal Housing Authority para proveer estas viviendas. Creo que luego ciertas personas del gobierno pues logró en cierta manera también legislar para que, ¿verdad? Para que se construyeran también proyectos de vivienda donde pudieran beneficiarse los afroamericanos, pero obviamente los segregaron, prácticamente los dividieron, ¿verdad? No podían vivir no podía ser integrado, no podía ser un complejo de vivienda donde vivieran blancos y donde vivieran afroamericanos, lamentablemente. Este libro, recomiendo esta lectura. Lo comencé a leer y hasta lo tengo en audio, que voy a seguir estudiando este libro, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que tanto los estados, el estado local y la Federal Housing Authority, pues crearon unas pólizas, ¿verdad? Que lo que hicieron fue segregar, ¿ok? Esto fue, la Federal Housing Authority fue formada, establecida en el 1934, ¿verdad? Y expandieron la segregación, los esfuerzos de segregar, porque en sus leyes, en sus reglas, pusieron que la FHA no asegurara préstamos para personas afroamericanas, ¿ok? O cerca de donde vivían comunidades de afroamericanos, que no aseguraran estos préstamos, porque esto obviamente iba a ser de mucho riesgo para los bancos que aseguraran ese tipo de préstamos. So, técnicamente ellos comenzaron a hacer lo que se llamaba la redlining. Eso sí, escuché en las clases de bienes raíces, redlining, pero la FHA fue la que comenzó a hacer eso. E inclusive comenzó la FHA a subsidiar ¿cómo se llama? Builders, personas que construyen viviendas a alta escala para que producieran y construyeran subdivisiones, pero era para blancos, ¿ok? Y con el requerimiento de que ninguna de esas propiedades fueran vendidas a personas de color. Y estoy hablando de la Administración Federal de Vivienda, ¿verdad? En español, su sigla en inglés, la FHA, ¿ok? So, esto para mí ¿verdad? Me voló la peluca y casi ni tengo, ¿verdad? Pero todas estas décadas, ¿verdad? De estas pólizas de la FHA, técnicamente lo que hicieron fue, ¿verdad? Segregar. No había igualdad en las cuestiones de vivienda. Y lo más increíble es que la misma Federal Housing Authority, la FHA, justificó el discrimen, ¿verdad? Justificó el discrimen argumentando de que si unas personas afroamericanas compraban casas en áreas donde estaban los blancos, pues esto iba a bajar el precio a las propiedades en esa área. O iba a haber una devaluación del precio de las propiedades en esa área, cuando no hicieron ningún estudio, no había ninguna base para argumentar, ¿verdad? Y dar esa excusa
¿verdad? Justificando las acciones que estaban tomando, porque al contrario, la historia dice que los afroamericanos que pudieron comprar en esas áreas estaban dispuestos, o obviamente estaban dispuestos, le iba a tocar pagar más dinero que lo que pagaría un blanco, porque obviamente en sus áreas la vivienda era escasa. So, lo que iba a ocurrir es que los precios en los neighborhoods de los blancos se iba a incrementar y no iba a disminuir. Pero esa fue la excusa que la FHA dio, ¿verdad?, para tratar de justificar la acción sin ningún estudio. No mostraron ningún estudio para probar ese argumento que estaban diciendo ellos, ¿verdad? So, técnicamente fue la misma FHA que comenzó lo del redlining. Y el redlining, obviamente en ese tiempo, eso era que cuando se hicieron los mapas, pues las áreas donde habían comunidades afroamericanas, pues les pintaban, ¿verdad?, unas líneas rojas donde dividían, para que así los bancos y los apreciadores, cuando fueran, pues supieran de que si la casa estaba muy cerca de esa área, pues el valor iba a ser menos, y que de esas áreas donde estaban esas líneas rojas en el mapa, pues no entraran, porque ahí vivían afroamericanos, o no podían entrar a esa área, y no dejaban a los afroamericanos comprar en las áreas de blanco, porque el préstamo de FHA no le era permitido asegurar ese tipo de préstamos a los bancos si afroamericanos compraban, ¿ok? So, explícitamente el manual, había un manual de la FHA que exponía, ¿verdad?, todos estos casos como los guidelines de underwriters, ¿ok? Es una cosa increíble. Hoy día yo exhorto siempre a mis compradores que si pueden guardar el 3.5% down, que compren con un préstamo FHA, obviamente porque es el 3.5% down, es un down payment relativamente bajo para que un first time home buyer pueda hacerse de su casa. Pero en realidad no sabía mucho de esta historia que estoy compartiendo con ustedes hoy a través de este libro, El color de la ley, que voy a dejar el link para que usted, agente de real estate, y esto pues lo lea. Hoy en día, con todo lo que ha venido pasando, de momento veo unos movimientos dentro de nuestras agencias donde vuelve otra vez a levantarse que no haya discrimen por color, ni sexo, ni raza, ni todas estas cosas. Pero cuando vamos a estos años, en los 1933, podemos ver que desde la formación de la FHA, ellos mismos, el gobierno, fue el que causó toda esta segregación que vemos hoy. So, técnicamente, lo que llamamos hoy como housing o proyecto, eso se creó para darle vivienda a los blancos, y a la misma vez, cuando se dieron de cuenta de que los proyectos que estaban creando para los afroamericanos, pues las líneas eran tan largas para la gente poder conseguir vivienda, que entonces dieron incentivos a personas que construyen propiedades, que tenían compañías que construyeron propiedades, y les subsidiaban para que crearan vivienda para los blancos, para que los blancos se mudaran, y eventualmente tomaron a todos los afroamericanos y los tiraron en los proyectos, ¿ok? Esa es la historia. Los tiraron en los proyectos porque la intención principal de estos proyectos, de estos housing, de estos edificios de vivienda, no era para gente pobre de escasos recursos, eran para blancos. Porque por la depresión no se estaban construyendo, en todo ese tiempo no se estaban construyendo vivienda, y había una senda escasez de vivienda, y se hizo este proyecto para darle vivienda a los blancos. Pero luego que la cosa fue surgiendo, entonces los sacaron, los movieron, y estas personas de la raza blanca, ¿verdad?, middle class, también pudieron conseguir propiedades en áreas que entonces hoy en día, si los afroamericanos hubieran podido comprar en esa área, pudieran tener riqueza. Porque cuando tú miras esos sitios, hoy en día esas casas venden por $500,000 o más de dólares.
y estoy hablando tanto del norte, porque esto estoy hablando del norte, ¿ok? Del norte de los Estados Unidos y también del oeste, donde las propiedades, los precios son exorbitantes, pero es en esa área donde los blancos pudieron comprar a precios bajos usando FHA, pero las personas de color no se le dio la oportunidad de que pudieran comprar. Entonces, partiendo de esa premisa, podemos observar la balanza, a dónde se inclina y el porqué de la pobreza, mientras que los blancos pudieron de ahí crear bienes y dinero, y con ese dinero de equity, de esas propiedades, mandar a estudiar a sus hijos a las universidades, poder hacer tantas cosas, pero los afroamericanos no pudieron hacer lo mismo porque no se les dio la oportunidad de poder comprar en esa área, porque si no, hoy pudieran tener más riqueza y hubiera habido más oportunidad para sus hijos, para atender a colegios, etcétera, etcétera, pero no tuvieron los recursos porque les fueron negados. Esto es una historia interesante. Mira, inclusive en Detroit, un contratista de esto, un builder que estaba haciendo un complejo de vivienda ahí, la FHA le dio el ok, ¿verdad? Para que desarrollara un complejo de vivienda. Esto fue en Detroit durante la Segunda Guerra Mundial. Y las especificaciones que le dieron a este builder era de que podía ser el neighborhood, pero como estaba un poco cerca de comunidades de afroamericanos, tenía una de las reglas que le hicieron es que tenía que hacer una verja, una cerca en cemento de 6 pies o más para que pudiera haber división y los afroamericanos no pudieran entrar en este tipo de neighborhood. Y esto fue en Detroit durante la Segunda Guerra Mundial con este contratista que estaba desarrollando un complejo de viviendas ahí en Detroit. Esto ha tenido un efecto, ¿verdad?, tan largo para la comunidad, ¿verdad?, afroamericana, donde se le prohibía comprar casas en los suburbios y que de esa manera pudieran build equity, ¿verdad?, tener el beneficio de tener la plusvalía, ¿verdad?, que es lo que tomaron prestado en contra de lo que la casa valdría ahora en el mercado. Ellos no tuvieron la oportunidad de hacer eso, y hablo de los afroamericanos, pero es también formas que afectan a nosotros como minoría también, como latinos, que aún hoy en día en el 2021 vemos áreas, vemos comunidades que todavía nosotros no podemos comprar. Los blancos compraron en su tiempo y hoy en día usted tiene que tener mucha plata para poder comprar en ciertas áreas aquí en Connecticut, donde quedan cerquita de áreas que no son tan, las casas no son tan expensive, pero usted entra a una área, cruza de una línea a otra y ahí tiene unos neighborhoods que las casas valen sobre $500,000 y son casas similares. Usted me entiende que es una historia, es algo interesante que como gente viene de raíces, pues sepamos estas cosas y así sintamos empatía cuando estamos atendiendo a nuestros clientes, especialmente nosotros que trabajamos con minorities. Yo trabajo con latinos, con afroamericanos. Esa es la base de mis clientes cuando estoy trabajando, ¿verdad?, ayudándoles a buscar casa. Pero sepa usted que todo esto, ¿verdad?, pues fue creado por el mismo gobierno a través de FHA, de la Federal Housing Administration, donde ayudaron a segregar, ¿ok? Aunque luego en el 1968 se dictó el Fair Housing Act, ¿verdad?, donde en efecto, como quien dice, le decían a los afroamericanos, ahora sí, ustedes pueden comprar casa donde quiera, ¿verdad? Hubo proyectos importantes en Nueva York como Levittown, no sé si usted se acuerda de esa historia, Daly City, yo creo que esto fue cerca de, o aquí o en San Francisco. Ahora ustedes pueden comprar casa.
Ahora creamos esta acta de Fair Housing Act en el 1968, pero era como un acta de embuste porque ya los precios en esos lugares están tan elevados y ver dejado los afroamericanos y minorías sin crear wealth, equity en las propiedades que no pudieron comprar, pues ya ahora les es imposible comprar en estos sitios porque los precios de las casas es demasiado elevado. Pero crearon el acta, como quien dice. Por eso cuando se ve lo que está haciendo esta administración y tienen este bill en la mesa sobre estos $25,000 para primeros compradores y específicamente afroamericanos o minoría que sus padres nunca tuvieron propiedad y ellos tampoco, poderles ayudar a que compre propiedad, pues en cierto sentido lo miro como que están queriendo reparar el daño que han venido haciendo y que hicieron durante todo ese tiempo, donde segregaron, donde no dieron la oportunidad de que las personas afroamericanas pues pudieran tomar ventaja de lo que sí los blancos y pues pudieron tener la oportunidad de crear. Y ahí es que se ve que no había igualdad y hoy en día seguimos viviendo, ¿verdad? Lamentablemente estas cosas es una cosa increíble, estudiar ver esta historia, ¿verdad? Ver cómo los proyectos que fueron creados para gente blanca darle vivienda fueron obviamente ya ahora hechos para personas que no tienen recursos, para gente pobre, y vemos las cosas que suceden y cómo viven aún en este 2021, cómo hay proyectos, cómo la gente vive con escasos recursos. Es una cosa increíble. Y que todo esto haya sido una creación del gobierno, ¿ok? Una creación del gobierno. ¿Verdad? Quería compartir con ustedes esta historia. Voy a dejar el link. El libro se llama The Color of the Law, por Richard Rothstein, ¿verdad? El color de la ley, para que usted pues pueda ver la historia, ¿verdad? De lo que está sucediendo, de lo que sucedió, ¿verdad? La historia de lo que sucedió. Y yo llamaría este video, lo voy a llamar la historia olvidada de cómo el gobierno de los Estados Unidos a través de la FHA segregó a América, ¿ok? Y cómo estas cosas todavía siguen afectando y vemos los resultados de lo que ocurrió, porque no tuvieron la igualdad, ¿verdad? Como los blancos. Y no me gusta hablar mucho, no me gusta hablar en mis videos de política, ni he querido nunca tocar estos temas, pero como agente de bienes raíces, tengo que ir a la historia, porque pude mirar así por encima un montón de videos que están saliendo al respecto del plan de esta administración sobre este grant de estos $25,000, y comencé a ver comentarios y que no entendían y qué es esto, que entonces para personas que desde sus padres, o sea, no podían entender, pero no lo pueden entender porque no saben esta historia o quieren obviarla totalmente. Por eso yo pienso que es, ¿verdad? Mi opinión, yo pienso que por eso es que están proponiendo ese bill, ¿verdad? En una manera de retribuir, de pagar o de arreglar un poco el daño que cometieron. Así que si usted va a comprar casa, compre con FHA. Vamos a ver qué sucede con este bill. Si lo pasan y lo ponen en vigencia, vamos a seguir, lo voy a mantener informado de qué sigue surgiendo en el mercado, si casas siguen entrando nuevas al mercado y se puede hacer un balance entre inventario y demanda para que usted pueda ¿verdad? Aprovechar este grant y pueda comprar una propiedad como Dios manda, ¿ok? Porque es necesario. La mayor fuente de crear bienes y riqueza es a través de bienes raíces. Te puede diferir, otras personas, ¿verdad? Pueden ver esto, no, que comprar casa, no, que esto, mire, no hay otra forma. Y a través de esta historia podemos ver cómo esas propiedades que compraron blancos en ese tiempo
crearon una plusvalía tremenda y ellos pudieron seguir hacia adelante usando dinero, porque esas casas aumentaron de valor y tuvieron la riqueza necesaria para poner sus hijos en escuela, para poder take care of de los padres de ellos, etcétera, etcétera. ¿A través de qué? De bienes raíces. Así que nada, este es Emilio Encarnación y nos vamos a ver, ¿verdad? Nos vamos a ver en otro video. Me va a escuchar en otro podcast, llevándole, ¿verdad?, la buena información sobre bienes raíces. Así que nada, Emilio Encarnación, déjame tu comentario. Recuerda, suscríbete, dale like y comparte este video y esta información. Así que nos veremos en otro video.